nacemos en una sociedad ya hecha. No tenemos capacidad de al nacer cambiar la sociedad, sino que nacemos con una sociedad. Esa sociedad nos informa y nos da ese bagaje cultural, nos va informando, nos va conformando. Evidentemente, nacer en una sociedad o en un nicho social donde ya hay una diferencia por la cuestión de sexo, de género, hace que al sujeto le cueste mucho más desarrollar alternativas. Eso sabiendo que nuestro cerebro, precisamente, en la parte que más ha evolucionado es esa, la de tomar decisiones, planificar, tener flexibilidad. Tenemos cerebros flexibles que han construido nichos sociales muy poco flexibles. Barañáin fue una aldea hasta los años 50. Estaba en manos de 4 familias de agricultores. Con una iglesia muy pequeña dedicada a San Esteban. Y aquí está el origen de Barañáin. En prácticamente medio siglo, Barañáin ha pasado a ser la tercera población de Navarra. Evidentemente, hombres y mujeres somos distintos, a nivel afectivo, a nivel psicológico, a nivel social, a nivel hormonal, a nivel eléctrico, a nivel espiritual, somos distintos. Yo creo mucho en la complementariedad, es decir, yo creo que históricamente el ser humano, allende los tiempos, encontró la complementariedad entre el hombre y la mujer. Y las carencias de uno complementaba el otro y las carencias del otro lo complementaba el uno. La botella también. ¿Contenta? Cari, ¿me ayudas con esto que no puedo? Sí, trae. ¿La igualdad qué? La igualdad real. Pues no lo sé muy bien, pero yo creo que tiene que ser igual mujeres que hombres, vamos, ¿no? El mismo nivel. Igual no contesto bien. Bueno, no sé. O sea, es que depende, hay muchas opiniones. El que seamos hombres o mujeres, todos tenemos que tenernos el mismo respeto. En todo y por todo. Tratar a los demás como se debe tratar a sí mismo, para que así pueda fluir mejor las situaciones, las cosas. Yo qué sé. La igualdad real es algo por realizarse todavía. Todavía estamos en una igualdad formal, que sería la que han plasmado en los papeles, en la normativa, pero nos falta dar el paso siguiente, que es llegar a una igualdad real, que sería que todas las personas tuviéramos los mismos valores, los mismos derechos, las mismas oportunidades, independientemente de qué género tengamos. Hombre, aún todavía falta mucho que mejorar. En algunos aspectos falta. Estamos en una sociedad que todavía lleva encima un peso machista importante y eso, consciente o subconscientemente, todavía existe. Siempre que haya una compenetración mutua, es una igualdad bien llevada. Igualdad en todos los derechos, ¿no? Tanto en el trabajo, tanto para las mujeres como para los hombres, ¿no? Igualdad de sueldos, En muchas ocasiones también nos encontramos con que esta situación de igualdad formal en la norma es una apariencia y no se corresponde con una igualdad real en la vida habitual, y nos encontramos con situaciones y convivencias que conllevan una desigualdad de trato pese a que haya una apariencia de igualdad formal. La igualdad sería que tuviéramos, aun con nuestras diferencias, las mismas oportunidades
y la misma libertad para actuar que los hombres. En este caso yo que soy mujer. Más igualdad, menos explotación, más igualdad en todo, igualdad real. Los nichos sociales que hemos construido los seres humanos, fundamentalmente a lo largo de gran parte de la historia, se han promovido por la exclusión de grupos. Para que haya surgido ese cambio, el problema de la desigualdad que se da en ese nicho social ha tenido que ser un problema. ¿Y has ido a la compra para la cena de mañana? No, vete tú si quieres. Yo no pienso arrastrar un carrito como una maruja. Eso es de blandengues y detesto al hombre blandengue. ¿Por qué no te dejas de chorradas y haces por una vez lo que te pido? ¿Eh? ¿O voy a tener que darte un capón? Atrévete. Yo pienso que si se quiere, sí que se puede. Pues yo creo que debería ser posible, vamos. Yo creo que no. Bueno, yo creo que sí es posible, si no, no estaríamos en este camino, ¿no? Emprendido ya hace tiempo. Igualdad depende de cada familia. Aquí en Navarra se manda mucho. Todo colabora, ayuda. Mujer, hoy días casi todo trabaja, hace de todo. Somos iguales. Bueno, entre el cotilla, digo, en casa, sí, cariño. Seguro que sí. Acompañaría ese comentario también, que es muy difícil, según mi criterio, por cómo se ha establecido culturalmente esta sociedad en cuanto a la relación de hombre y mujer, ¿no? Creo que hace falta una labor de educación, que realmente desde la más tierna infancia los niños y niñas vivan en igualdad y de alguna forma estén en unas situaciones, tanto en la escuela como en casa, en que esa igualdad se demuestre, ¿no? Y sea de alguna forma palpable, vamos a decirlo así. Hay muchas mujeres trabajando y los maridos los tienen parados. Y están sacando la casa algunas veces mucho las mujeres. Pero bueno, ahora ha cambiado mucho, no es lo mismo en aquellos tiempos. No olvidemos, por ejemplo, que en tiempos de la República, no hace tantos años, aquí en el Estado español, pues sí que había de alguna forma, había más acercamiento en temas de igualdad que luego, con el tema de la dictadura franquista, pues se vinieron abajo. Entonces yo creo que esos factores históricos también ayudan mucho. Y realmente la igualdad será posible siempre que se tomen las decisiones políticas que faciliten todo este camino. Y que nosotros, en la medida que nos toca a cada uno, pues seamos consecuentes y vayamos adelante. Yo en el ámbito laboral yo pienso que no, que hay mucho todavía que lograr por las mujeres. O sea, todos los puestos de importancia están copados por hombres, estamos relegadas a los puestos más inferiores y en mandos, desde luego la realidad es que aunque en política hay mujeres, en la empresa no. Queda todavía un poquito de camino, pero por posible yo lo veo posible, la verdad que sí. Y yo creo que la gente joven que viene tiene la mentalidad de luchar por ello y yo pienso que sí que es posible. En el ámbito laboral quizá es un poco más complicado porque todavía hay ciertas estructuras antiguas que favorecen en algunos puntos a los hombres mucho más que a las mujeres y en muchos países, no solo en España. Generalmente el hombre puede ganar un salario mucho mayor que una mujer teniendo el mismo puesto de trabajo. Bueno, en Barañá y en Navarra, en España, sí que es posible si todos hacemos ponemos nuestro granito de arena por luchar por esa igualdad entre hombres y mujeres. Creo que en lo doméstico va más de dialogar entre la pareja y entre la familia. Y en lo laboral, como decía ella, todavía hay algunos aspectos que no posibilitan del todo, pero yo creo que sí, que trabajando más se puede llegar a una igualdad. De hecho, estoy a favor de que sí. No sé, este mundo cómo lo vamos a arreglar. Es necesario que se establezca la igualdad, es necesario un cambio de mentalidad, es necesario que los avances que yo creo que alguno hay, sobre todo en el mundo occidental, de la mujer, se globalicen mucho más,
Es decir, porque hablamos, se ha avanzado y hay que matizar los avances. Obviamente eso no quiere decir que todo esto ya esté resuelto, al contrario, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Pero si salimos del mundo occidental y nos vamos a otros mundos, pues el tema nos lleva todavía años luz. Es decir, aquí hay un trabajo de coordinación no solo nacional, sino internacional, para conseguir que esa igualdad sea real. Lo contrario del machismo. ¿Feminismo? No. ¿No? Es lo mismo, entonces feminismo y machismo Es que lo más mismo. o menos es lo mismo. Una cosa... No. Machismo es una cosa y feminismo es otra. Buena pregunta. Etimológicamente, en puridad sería embrismo, ¿no? Que sería poner a la mujer por encima de lo que es el varón. Machismoa definizioan begiratzen baldin badugu utxutxean, badira hainbat jarrera, gizonezkoek zein emakumezkoek egiten dituzten jarrerak, beti ere emakumearen kontrakoak izaten direnak, ezta? Emakumearen kontrakoak eta gainera emakumea gutxiestera eramaten duten jarrerak izaten dira machismoaren barruan englobatzen ditugunak. Sinismen bat ere bada eta ideologia bat ere bada, baina azken batean definizio gehienek eta onartzen dute machismoa jarrera bat bezala, emakumeen kontrako jarrera. El feminismo es un movimiento, tiene su razón de ser a través de una serie de movimientos que han ido evolucionando en los últimos siglos, en los que se ha tratado de poner en evidencia esa discriminación que existía hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, en cuanto a posibilidades de acceso a una serie de recursos o de posibilidades de desarrollo personal y profesional, etcétera, etcétera. Mi abuela, que le mataron al marido, como a muchísimas viudas en aquella época, ¿no? Tanto de un lado como el otro, ya no voy a entrar en esa dinámica. Bien, bueno, pues la que no iba a misa, mi abuela, que tenía una mantilla, que era más roja mi abuela que los tomates. Bueno, pues tenía una mantilla toda rota, colgada de un clavo, y tenía que ir con la mantilla a misa. Y la que no iba a misa y a hacer una serie de cosas no le daban leche en polvo, a que el aceite, un queso amarillo, y la que no iba a misa no le daban. Eta que viejos no le daban. Badakigu machismoa gizarte, gaur egungo gizarte honetan, oraindik ere indarrean jarraitzen duen jarrera bat dela, oso indarrean dagoena hainbat aspektutan, hainbat eremutan, eta esan nahi duena da, hainbat eremu horiek pixka bat definitzea egokia izango litzatekela. Adibidez, eremu erlijiosoan, bai kultura eremuan, anatomikoki ere bai emakume eta gizonen artean hor machismo bat bada, ulertzen da gizonezkoaik indar gehiago dutela, eta hortaz anatomiari begiratuta ere bai, machismo puntu bat badago, zer esanik ez heziketa arloan, filosofia arloan ere bai, lege eremuan ere bai, machismoa oraindikan izaten jarraitzen du, zer esanik ez hizkuntzan, badire arlo asko oraindik ere machismo ikurroiek ikusten ditugunak, ezta? La gente se casaba y se casaba para tener niños y para cuidar a los ancianos, a los abuelos, ¿no? Exactamente. Entonces, luego venimos las que empezamos a trabajar, y ya nos tuvimos que habituar al trabajo, a la casa, a los niños. Y eso, con la educación que nos habían dado a nosotras, pero bueno, lo hemos sobrellevado. Sin embargo, ahora la juventud vive de otra manera. O sea, tú vas al gimnasio, yo también. Yo limpio el baño, tú también tienes que limpiar. Feminismoak ez du gizona edo emakumea nabarmentzen, baizik eta pertsonak dira importanteak, ez? Berdintasuna lortze bidean, berdintasuna lehen aipatutako arlo guztietan lortze bidean, feminismoak egiten duena da berdintasun hori indartu. Eskubideen berdintasuna indartzen du. Contra los políticos, porque no hacen nada por solucionar el panorama.
Estoy de acuerdo con lo que ella dice, porque ellos son los que tienen el mando. Contra la violencia de género no nos libramos nadie. Yo creo que es una labor que recae, que hay que hacer de una manera coordinada a distintos niveles de la sociedad y desde distintos ámbitos. Principalmente creo que debe haber una labor preventiva. Y la labor preventiva se llama educación. Donde entrarían pues, los colegios, los institutos y la propia familia, que tendrían que hacer que los chicos y chicas pues, se críen en un entorno de respeto y de igualdad. Después tenemos el entorno cercano de la víctima y del agresor, ¿no? Que sería su familia y sus amigos, ¿no? Que son los primeros que pueden darse cuenta de estas situaciones de maltrato y que tendrían que dar apoyo a la víctima, por un lado, y después intentar mediar con el agresor. Igual habría situaciones que se podrían parar antes de que llegasen a ser situaciones graves. Y bastante desgracia tienen las pobres de aguantar todo lo que le quiera hacer uno, y no me hagas llorar. La sociedad somos cada vecino, cada persona y cada núcleo familiar. Ahí tiene que salir el tema, emanar desde ahí. Si eso es congruente, está claro y va acompañado y acompasado entre mujer y hombre, pues genial, llegaremos seguro a alguna solución. Yo creo que es una labor conjunta y colectiva y que hay que dar espacio a los dos grupos para que puedan llegar a un equilibrio de poder, de la desigualdad de poder que se establece entre ambos. Cualquier tipo de agresor pues necesita una reeducación. Creo que no se trata simplemente de darle un castigo de cárcel y volverlo de alguna forma a la sociedad. Creo que es necesaria y obligatoria una reeducación, porque es la única forma que tenemos de intentar que esa persona cambie los comportamientos y cambie de alguna forma las bases que le han llevado a semejantes actitudes. Y los maltratadores que piensen que las que matan tienen madre, como ellos tienen, y no les gustaría que la matasen, ¿no? Y bueno, que son personas y lo que no quieras para ti no quieras para nadie. Lo importante es que la sociedad en general tendría que mostrar un rechazo, o sea, que serían actitudes que no tendrían que ser aceptadas a ningún nivel. La televisión hace mucho daño, tanta película violenta, tanto... Es que hagan un poco más de amor y no tanta guerra. Y finalmente creo que las decisiones políticas de los políticos de turno son muy importantes. Aquí tiene que haber unidad, aquí hay que dejar de lado las siglas políticas para que realmente se tomen medidas, leyes que faciliten de alguna forma siempre la tranquilidad de la posible víctima, y teniendo en cuenta también que es importantísimo la labor que puede realizar el entorno de la víctima en cuanto a comprensión, en cuanto a que la víctima tenga la seguridad de que si denuncia una situación va a ser escuchada y va a ser atendida pues como se merece. Y la religión bastante. Sí, porque los curas no hacen nada. Porque están pasando limpiamente y no puede ser. Para lo que quieren del aborto y todo, ya se meten. Pues que se metan también en esto. Cariño, lo demás de política, pues en mi casa no se hablaba de política, pues porque no... Mi padre era mucho de los curas y yo no era mucho tampoco, porque me quería ir con mi novio por ahí, a bailar a la Plaza del Castillo. ¡Hala! No te muevas de ahí y habla como un hombre, dijo. Como un hombre en lugar de como qué. Como un chiquillo, como una niña, como un ratón. En cualquier caso, no me moví. El cacho bestia extrajo una satisfacción enorme del hecho de que yo permaneciera sentada. Pero no me dejes así. 1, 2, 3, 4. Que sí. Porque hay que cuidar a las mujeres y porque así los hombres no maltratan a las mujeres, porque está mal. Sí, sin duda. Yo hablaría más de equidad, no de igualdad. Las mujeres no queremos ser iguales a los hombres, queremos ser iguales en derechos y en oportunidades.
Entonces eso define mejor la equidad que la igualdad. Y una sociedad más igualitaria es una sociedad sin duda mejor, una sociedad con más prosperidad, más bienestar. Y evidentemente la violencia es una consecuencia de esa desigualdad. La violencia contra las mujeres lo que pretende es someter a las mujeres. La violencia de género tiene como componente el ejercicio de ese control y de esa dominación del hombre hacia la mujer. Yo entiendo que sí que habría muchísima menos violencia porque los hombres no se sentirían en esa situación de superioridad que sienten ahora porque no existe esa igualdad real, y las mujeres tampoco se sentirían en esa posición de sumisión en la que están ahora y serían capaces de enfrentarse a esa violencia por una parte de las mujeres, y por otra parte los hombres no se sentirían con el derecho a esa superioridad y a poder realizar ese maltrato, porque estaríamos en un plano de igualdad y nos podríamos relacionar desde la igualdad y no desde la superioridad del hombre o desde la inferioridad que puede sentir la mujer. Somos mujeres y valemos igual, ¿sabes?, para todo, y no por eso tenemos que ser menos. Y creo que estamos como luchando, ¿sabes?, por ser igual que ellos, que por mucho que no tengamos la misma fuerza, porque no tenemos la misma fuerza, pero tenemos las mismas ganas, ¿sabes?, y queremos tirar para adelante igual. Y yo tengo muchas ganas de bailar, de tirar para adelante y de que se nos crea por ser mujeres y por ser lo que somos, sinceramente. Hay una desigualdad en que no todas las personas somos consideradas como tales. Y por ello se da esa desigualdad y por eso se dan también este tipo de agresiones y de violencia y de desprecio hacia las mujeres. Hombre, la violencia de género también hay hacia los hombres. Entonces yo creo que cada persona es como es. Estos son temas que la mente de uno va siempre pues como quieren. O sea, al final la desigualdad hace que unas personas se crean mejores que otras, y por eso no solamente hay violencia de género, sino guerras y más cosas. Y entre hombres y hombres hay un tipo de problema que es igual. Hombres se creen más fuertes que otros, hombres se creen mejores que otros, solo por el dinero, por la cultura, por el sitio donde viven. No porque yo sea diferente a ti, chica o chico. O sea, tendría que ser igual entre tío, tío, tía, tía, tío, tía. Desde todos los estamentos de la sociedad deben activarse medidas para que esa igualdad sea en derechos y en oportunidades, para que esa igualdad no entre hombres y mujeres, sino esa igualdad entre personas sea real y sea llevada a la práctica. La mujer no admite al hombre blandengue. La mujer lo que en realidad necesita es ese pedazo de tío ahí. Puede que en todos los casos no, pero al maltratar, pues supongo que sí. Yo pienso que detrás de todo eso existe un problema de fondo que merece la pena estudiarlo. A mí es una persona que ha hecho un crimen, es un criminal. O puede, desde luego, tener algún trastorno mental, también por supuesto. Sobre todo cuando los temas generan alarma social, una manera que suele, pues nos surge un poco, buscar explicaciones a lo inexplicable, ¿no? A lo que una persona dice, a ver, este señor o esta persona, ¿por qué ha hecho este acto violento? ¿Por qué ha matado? ¿Por qué ha pegado? El gran volumen, la gran mayoría son personas normalizadas. Otra cosa es que tengan características a veces que pueden ser disruptivas. Es decir, muchas veces a las personas con las que nos encontramos tienen dificultades con el manejo de la agresividad, de la ira. Hay gente que es muy contenida y aguanta hasta que estalla en un momento dado. Hay otras personas que, sin embargo, son muy impulsivas y muy agresivas. A veces no solo con la pareja, también con el entorno, con la familia, hermanos, compañeros de trabajo, vecinos, etcétera, ¿no? Un recurso fácil es porque está mal de la cabeza, no sabe lo que hace, ha bebido y entonces está fuera de sus cabales, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sería un poco el recurso fácil, pero realmente además la evidencia
en el estudio de maltratadores o personas que han hecho uso indebido de la violencia, en este y en todos los ámbitos demuestran que no tienen en principio y en la mayoría de los casos un problema de salud mental. La idea que se tiene de que las personas con enfermedad mental van a ser personas violentas, agresivas, maltratadoras, es de hecho uno de los estereotipos, uno de los conceptos que más perjudica a las personas que tienen este tipo de enfermedades. No es verdad, una persona con enfermedad mental no tiene por qué ser violenta ni agresiva. De hecho, la tasa de violencia general disminuiría muy poco si elimináramos la enfermedad mental. No es un factor de riesgo de los más importantes. Hay otros factores de riesgo de tipo sociodemográfico que están por delante. Y no solamente eso, sino que entre las personas con enfermedad mental es muchísimo más alto el porcentaje de maltratados que de maltratadores. Otro tema que también está haciendo daño es todo este tema del ideal del amor romántico, la posesión del otro. Y de hecho todos hablamos, ¿no? Mi novio, mi novia, mi. Bueno, es una forma de expresarnos verbalmente. El problema es cuando eso asumimos de manera, introyectamos el hecho de que eso es mío. Para mí un maltratador ha podido tener una educación muy dura o muy diferente, basada en la violencia. Bueno, yo personalmente tengo el pensamiento de que la gente que tiene este tipo de comportamientos tiene también problemas. O sea, no lo veo como alguien malo, sino como alguien que también lo veo parte de víctima. Evidentemente imparte dolor de algún tipo, pero no lo veo como mala persona. A veces son víctimas de ellos mismos, de ellos mismos, y en un porcentaje también víctimas de su propia historia personal, de sus antecesores, etc. Siempre se habla de que un niño maltratado se convierte en un maltratador. Puede ser el caso también. Al final nuestras conclusiones en los estudios nuestros y también en estudios que escuchamos y que vemos a nivel también nacional e internacional es que no es un dato determinante. Es decir, en la gente con la que trabajamos hay personas que han sufrido violencia en su infancia o han visto maltrato en su casa y luego lo han desarrollado, pero hay otro 50%, prácticamente está mitad y mitad, que no es así. Y en muchas ocasiones también, y yo cada vez le doy más importancia a la autoestima. Si mi propia autoestima la cifro en que te poseo a ti, no en mis valores propios, sino que estoy dependiendo de lo que yo valgo en base a tener o a poseerte, lógicamente también ese ataque a mi autoestima, que implica el hecho de perderte, me puede llevar a sentirme con derecho de recabar mis derechos sobre ti. ¡Ah! Has dicho que era fácil, ¿no? Pues no sé, o sea, igual se remonta a los años antes de Cristo. Pues de que es de los neandertales y todo, que siempre salía de las cuevas el hombre a cazar y la mujer se quedaba ahí. Eso creo yo. La raíz, el principio. Sí. El dinero. De la propia mujer. Yo pienso que viene años atrás cuando, no sé, se creía por tradición o por no sé lo que de los años que eran, que el hombre era superior o que la mujer tenía que estar más en casa. La mujer siempre se quedaba cuidando de las cuevas, entonces, hasta del hogar ahora. Para mí todo el problema viene en el machismo de los hombres, que no han sabido reconocer la labor de las mujeres. Sí, yo creo que es también eso, porque como a la mujer también al tener la maternidad y todo eso, es como al dar a luz a los hijos que se tenían que quedar eso más en casa y el hombre ser el que tenía que aportar toda la familia como el cabeza de familia. Cuando mujer no trabajó fuera de casa, entonces el mayor tiempo se ocupaba de cuidar a los niños. Los hombres prácticamente estaban fuera.
Entonces, ¿de qué vienen muchas ideas? ¿De qué vienen, digamos, y malos tratos y todo? De la parte de la mujer, porque el mayor parte de tiempo pasan con la madre. Y la mayoría de las ideas vienen de la madre. Sí, al final la mujer era, yo creo, que la que se tenía que quedar haciendo más las tareas domésticas y a la que le habían enseñado a hacer eso, y más el hombre pues ir a buscar el dinero pues para conseguir la comida y cosas así, ¿no? No sé, yo creo que la raíz igual está en hace, pues eso, cuando estábamos en las cavernas, ¿no? O sea, que el hombre, al tener una capacidad de ser el que proveía de lo importante en ese momento, que era el alimento, ¿no? Pues entonces, desde ese momento, o sea, claro, se equiparaba el que era el que más fuerza física tenía con el que más poder tenía, ¿no? Como la fuerza junto con él, o sea, equiparada al poder. Y que era como que el que se encargaba de mantener como el respeto por parte de los demás de esa familia. Yo, la mujer para mí es sagrada, es sagrada. Es la madre de mis hijos, es la mujer que me ha dado la vida y punto. La raíz de la desigualdad es difícil de conocer, pero seguramente hay dos factores en la historia que han tenido que ver mucho con esta desigualdad. Las historiadoras y historiadores comentan que el Paleolítico fue una época más igualitaria. Es una teoría, yo creo que está bien fundamentada en los objetos de arte que han aparecido del Paleolítico. Aparecen mujeres con los atributos femeninos muy marcados, eran las diosas, y eso hace llevar a pensar que el Paleolítico fue una época mejor. En el momento en el que el hombre, el varón, se da cuenta de la importancia de la maternidad, y la maternidad está evidentemente ligada a las mujeres, ese es un momento en la historia que parece ser que pudo derivar en una... digamos, el hombre quiso apropiarse de la maternidad. Pues, claro, el control de la maternidad es el control de todo. Estamos condicionados. Si no tenemos hijos, no pervivimos como especie. Entonces, ahí una teoría es esa, ¿no? Los hombres quisieron apropiarse de la maternidad y entonces empezaron a someter a las mujeres. A someter y a controlar la maternidad, a controlar pues los genes y un poco de ahí pudo derivar una sociedad con patriarcado. También de raíz, a lo mejor, cuando empezaron a aparecer las primeras religiones, también que ya empezaban a poner como que el deber de la mujer, según Dios, era estar al servicio del hombre y demás, ¿no? Tanto en el cristianismo como en las anteriores. Ya en la época romana, incluso anterior, eran así. A ver, yo creo que hay diferencias claras entre los hombres y las mujeres, que no se sabe exactamente si es por naturaleza o por la educación que hemos tenido. Yo creo que pueden ser por las dos cosas, ¿no? O sea, que a las mujeres se nos educa de otra manera, pues desde que juguemos con muñecas, o sea, mucho más como para el tema emocional, y al hombre de otra manera, ¿no? ¿Que hay algo ya que nacemos con ello? Pues yo creo que sí, también, porque se ve eso pues desde bebés, que no se sabe si es porque desde bebés ya se les está tratando con otro tono de voz, se les está transmitiendo otra energía, pues también puede ser. La raíz de la desigualdad, mi hipótesis, desde una filosofía materialista científica, no es la biología. No hay unos genes que nos determinen para la desigualdad. Los genes pueden producir, al final un gen es una potencialidad, puede producir un fenotipo distinto. De hecho, por ejemplo, ahora, en la actualidad, hay genes que nos determinan para ser hombre y mujer, pero el fenotipo puede ser el mismo, ¿no? La transexualidad hace que una persona que tiene un gen o determinado genotipo para ser hombre, el fenotipo por cirugía acabe de mujer. Esa no sería la diferencia. Los genes lo que determinan es la potencialidad. La diferencia fundamental en nuestro cerebro es, respecto a otras especies, lo que hemos hablado. Planificar, toma de decisiones, cierta libertad. Entonces habría que buscarlo más que en la evolución biológica, en la evolución cultural. La evolución cultural tiene un momento en el que el grupo formado por los individuos que en ese momento tenían más acceso a los recursos, seguramente en una sociedad donde la fuerza tenía más valor que otra serie de estrategias, de capacidades, decidió excluir de las decisiones, de los ámbitos de poder, a un grupo, que es el grupo de las mujeres. Entonces,
La raíz sería una decisión de un grupo por el poder. No sería tanto una condición biológica, porque al final, si defendemos una condición biológica, estamos obligados a aceptarlo y a no cambiarlo. Como durante pues, siglos y siglos y siglos la mujer y el hombre han tenido otras posiciones en la sociedad, pues cada uno haya podido ir desarrollando unas habilidades y entonces eso ya quedar como en su... A ver, como se supone que las jirafas tienen el cuello alto para... O sea, a ver, el tema de la selección natural. Si la condición biológica es que un ser humano, en este caso de la categoría hombre, está determinado por su genética, por su biología, a imponerse a otro, que es una mujer en este caso, lo único que podríamos hacer es encarcelar a todos los hombres. E incluso restaríamos al ser humano esa capacidad que yo creo que está muy bien dibujada en la corteza prefrontal, en ese desarrollo evolutivo, que es la de la toma de decisiones. Sí que es cierto que cuando se impone esa exclusión, que yo creo que es una decisión, ¿no? Someter a un grupo, no extinguirlo, porque ya sabemos que si se extingue también desaparece el hombre, sino someterlo, controlarlo. Esa decisión lo que hace es perpetuar un nicho social. Porque el ser humano que nace en esa sociedad es muy difícil que genere por sí mismo otras alternativas. Otra teoría, más adelante, es la teoría de la división de espacios. Cuando durante muchos años y muchos siglos las mujeres no estaban tan segregadas en espacios. Los espacios no eran tan de hombres y de mujeres. Había espacios, seguramente la Edad Media, incluso la Alta Edad Media, la época romana, las mujeres prácticamente estaban conviviendo con los hombres en los espacios. Siempre había espacios de mujeres, pero no era la segregación que, por ejemplo, surgió en el siglo XIX. Cuando empieza la industrialización, también un poco por el control de las mujeres, el control de la maternidad y la prole, se dividieron los espacios, las mujeres en el espacio privado y los hombres en el espacio público. El espacio público se le dieron todos los derechos y al espacio privado ninguno. Entonces ahí sí que hubo también yo creo que eso también es un factor importantísimo en la evolución de la desigualdad. Imagínate que tú y yo nacemos en una sociedad en la que se da por supuesto que una mujer es menos valiosa para casi todo. Y se nos da esa información. Evidentemente nuestro cerebro es flexible, pero nuestro cerebro se adapta a ese nicho social. Es difícil que una persona que no tenga unas características muy singulares de liderazgo, de reflexión, se plantee esa situación. Pero sin embargo sí que ha habido personas que de hecho han construido cuestión social de eso. Porque si no se construye cuestión social de eso, se perpetúa. En el siglo XX, cuando empezaron las luchas feministas, cuando el movimiento feminista empezó a ser fuerte, una de las primeras luchas fue esa, la de ¿por qué hay una segregación de espacios? ¿Por qué las mujeres no pueden ser abogadas, médicas? ¿Por qué no pueden ser políticas? Y ocupar todos los espacios. Esa fue un poco uno de los momentos importantísimos en la evolución del feminismo y de la lucha a favor de las mujeres. La raíz de la desigualdad es una pregunta importante, pero a mí me resulta más importante todavía cuál ha sido la raíz de convertir eso en un problema social. Porque la desigualdad se podría haber perpetuado, pero en algún momento alguien dijo, no, aquí hay una cuestión que nos tenemos que parar a pensar. Y de esa pregunta sobre esa cuestión se provocó, por ejemplo, un movimiento social, el movimiento social de la igualdad, de los derechos. Que de hecho esto es una participación de ese movimiento social. A partir de ese movimiento social, el siguiente paso para que eso influya en la construcción de nuestro nicho es el paso de la política, el movimiento político, ¿no? Grupos que tengan posibilidad de decidir para modificar eso. Entonces, si bien la raíz es una decisión, el cambio también tiene que ser una decisión.
filosofía es denuncia, es crítica, es la alarma, es el despertador de la sociedad. Y desde la filosofía lo que quiero promover en la ciudadanía es la idea de que no puede haber una sociedad justa, un nicho social justo, si hay desigualdad. Y que sabemos por qué hay desigualdad. Y que si sabemos por qué hay desigualdad y sabemos que los seres humanos nacemos en un nicho social ya construido, buscar un nicho social donde haya igualdad, donde haya libertad y donde haya participación de todos los individuos en una sociedad que se pueda sostener económicamente, es el nicho fundamental para que nuestras generaciones crezcan en igualdad y en justicia. Hasta luego.